Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Soy Dios. la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo por el Espíritu Santo de la promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Mi Dios. mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a continuar. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a conectar desde el versículo 18. La culpabilidad del hombre. Señalábamos la semana pasada, que nadie se lo tome a pecho, pero es necesario ver esto porque las personas no terminan de entender muchas veces la gracia porque no son conscientes de su culpabilidad, de qué tanto le deben a Dios. Y pasa lo que Jesús le dijo a este hombre, ¿no? A quien mucho se le perdona, mucho ama, y a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Ahora, Dios a todos nosotros nos ha perdonado muchísimo. Lo que ocurre es que algunos son conscientes de ese perdón, de la deuda, de su condición sin Dios, y otros no. Otros han vivido y siguen viviendo engañados, teniendo un concepto de sí mismo mucho más alto del que en realidad es. Ahora, la Biblia, por si acaso, nos llama a tener un alto concepto de nosotros mismos. ¿Ok? Esto no es... O sea, el ejército de Dios no funciona como en otros ejércitos, donde cada recluta, lo primero que hacen es destruir o llevar su autoestima al mínimo. ¿Cómo llaman a los que recién ingresan? Y los tratan de hacer sentir así, como perros, como nada. Los mandan a limpiar baños, los mandan a labores humillantes para anular totalmente todo sentido del yo. Y después, lo que empieza es a elevar su autoestima en cuanto ellos puedan ser útiles al cuerpo, a la manada, ¿no? Entonces su vida tiene sentido y trasciende en la medida que ellos puedan servir a este cuerpo. Por sí solos, como individuos, no valen. Son importantes como parte de un todo, de algo mayor a ellos, más grande que ellos. Ahora, esto ocurre. En todo ser humano siempre está también esa expectativa, ese deseo de ser parte de algo más grande que uno mismo. ¿Ok?
Esto no es algo enfermizo, no es algo ajeno, está dentro de todo ser humano. La forma en cómo esto se ve, la manera en la que traten de llenar esto es lo que hace que sea bueno o malo. Recordemos que la cruz estaba compuesta de dos maderos, ¿no? Uno vertical, que simboliza nuestra relación con Dios, y otro es el horizontal, ¿no? Que es nuestra relación con los demás. Entonces, es saludable, es correcto que haya en nosotros un deseo por llevar una buena relación con los demás, por ser útil, por ser valorado, por ser apreciado para con los demás. Eso está bien. Ahora depende de cómo nos sintamos útiles y a qué querramos pertenecer. Muchas veces esto es aprovechado pues por pandillas, por grupos, por barras, por diferentes aspectos donde al no tener ese sentido de pertenencia en el hogar, en la familia, buscan llenarlo pues en otros ambientes. Y la familia, con todo lo imperfecta que pueda llegar a ser, hablamos con el amor entre hermanos, que usualmente es una mezcla de amor-odio. Hay amor y competencia, uno ama a sus hermanos al punto de que no sería capaz de dar la vida por ellos, uno mataría por ellos, pero también gran parte de las veces lo que dan ganas es de matarlos a ellos. Es así de intenso, ¿no? Al rato no te metas con mi hermano, y uno sale a defenderlos y al rato lo que quieres hacer es sacarle la mugre de lo que no piensa. A pesar de todo eso, es el ambiente más confiable. Hay sus puntos enfermizos, ¿no? Dentro de una familia normal, ya cuando hay un tema de narcisismo y porque se ve todo en este mundo desgraciadamente, es parte de la pérdida del amor natural, del afecto natural que debería haber en las personas. Pero lo normal es que los padres amen a los hijos y sean las personas que más desean su bienestar y más se ocupen y sean más honestos, y entonces sean las personas a las que más deberían escuchar. Porque los amigos muchas veces te pueden querer y pueden querer que estés bien, pero no mejor que ellos. Y esto es mucho más común de lo que la gente a veces piensa. Hay amigos que pueden ser muy, muy buenos, muy generosos, pero cuando ven que estás avanzando más ya empiezan a cambiar su visión de ti. Por celos, por complejos, por traumas, por diferentes razones. Pero es mucho más común de lo que la mayoría nota. Así como es muy común que los padres deseen el bien de sus hijos, hay excepciones, hay algunos que no. Yo me he encontrado y he conocido padres, madres que envidian a sus hijos. Es absurdo. Normalmente los padres suelen ver a los hijos como una prolongación de su existencia y hasta cierto punto esto es normal. Pero que los padres envidien o no deseen el bien de sus hijos, marca que esta persona pues ha tenido problemas bien fuertes, bien serios que no ha sabido resolver. Pero lo común es que los padres deseen el bien de sus hijos. Bueno, por otro lado, lo común es que los amigos, como te digo, te quieran bien, pero no mejor que ellos. ¿Hay sus excepciones? Sí. Pueden haber por ahí personas que sean lo suficientemente seguras, estén lo suficientemente confortadas como para que no les importe si otro va más allá. O como que se alegren y celebren los triunfos de otro, con sinceridad. Existen, pero no abundan. La mayoría se va a alegrar, va a dar una palmadita, pero... Ahora, es normal entonces que el hombre quiera pertenecer a algo más grande, a algo mayor, que quiera trascender de una forma. El hombre
es un adorador por naturaleza. Dios lo creó con esta necesidad intrínseca de adorar. Es bueno ir a la palabra y conocernos. O sea, hoy se habla mucho de esto, de conocerse a uno mismo, de descubrirse, de ver No, ¿quieres conocerte realmente? Ve a la palabra. Pero la palabra te dice. Y entonces, se me ha ido este versículo. Dice, conoceré como fui conocido. O sea, ¿quieres conocerte realmente? Bueno, pregúntale a Dios. Él te conoce mejor de lo que tú puedes. Dice la palabra que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cosas de las que la gente ni siquiera es consciente. Hay muchas veces que la gente hace cosas y después dice, no sé por qué lo hice. Yo les creo. Que no son conscientes. No, mentiroso, ¿cómo no vas a saber? No, yo les creo. Muchas veces la gente no sabe por qué hace las cosas. No sabe por qué reacciona de determinada forma. A veces ministrando a personas, nos hemos encontrado con algunas personas que sentían un rechazo por su padre, de parte de su madre, y decían, pero no sé si siempre me ha tratado bien, si siempre me anda bien, y ministrando y averiguando. Hoy se sabe que incluso el feto va recibiendo estímulos del exterior. Hoy se sabe que le pones música, que puedes ir motivando. Y bueno, a veces durante el embarazo han habido situaciones tensas en las que se lanzaron palabras y se dijeron cosas y eso les quedó. Ahora no es algo consciente porque no es algo de lo que se puedan acordar, pero generó una herida y quedó allí. Y después no saben por qué les cuesta confiar y tienen eso arrastrándolo, imagínense. Pero, de nuevo, el hombre es un adorador. El hombre fue diseñado con el deseo de adorar y va a buscar siempre algo que adorar. Así sea ateo, va a tener un objeto de adoración. Les recomiendo lo conveniente, lo sano, lo que mejor te va a resultar, lo que te va a beneficiar es que esa adoración se la entregues, se la des, se la brindes, se la ofrezcas, se la ofrendes al Creador de todo. Es la única forma de adoración que te va a dar un rédito, que te va a servir para bien. Cualquier otra cosa que adores va a perjudicarte. Y hay seres humanos, ¿no?, adorando, ¿no?, lo ves allí en conciertos, a una persona porque canta bonito, porque tiene un talento, tiene una voz interesante. Eso era lo usual, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera se puede decir que canta bonito. Eso es abusivo. Pero ahí están, ¿no? Y están adorando, y están ahí, y llegan a éxtasis, ¡ay!, gritan. Ah, sí, pero esas son las mujeres. Ah, sí, son emocionales. En cambio el hombre es más racional, varón. Ándate a un estadio y cuéntame qué tan racionales son. Pues me agrada ver el deporte, pero ya está. O sea, yo entiendo que son seres humanos talentosos, todos que pueden tener un buen día o un mal día. Hay gente que llora, que salen y golpean a su prójimo porque no simpatiza con lo que ellos simpatizan. ¿En serio? Algunos se adoran a sí mismos, adoran a sus hijos, adoran a sus padres. Pero cualquier otro tipo de adoración que no se dirigida a Dios va a perjudicar al ser humano, no le va a dar un beneficio. Entonces el hombre muchas veces hace cosas de manera inconsciente y de nuevo, ¿no?,
pero se observa a sí mismo y dice, bueno, pero yo no hago esto que los otros hacen, que eso sí es malo, eso según tú. Pero si Dios muestra que las cosas llama pecado, y ojo de nuevo, pecado, la palabra pecado, tan terrible como suena muchas veces, su significado es errar al blanco. No significa otra cosa más que eso. ¿Para qué es errar al blanco? Fallar. Si el propósito, si el objetivo, si la meta es acertar, para estar bien, para disfrutar, si estás errando, no vas a estar bien. Va a haber un sentimiento de frustración, de inconformidad, y en el caso de los creyentes, mucho más. Porque al ser conscientes de la naturaleza divina, porque al venir a la presencia de Dios y sentir un toque de su amor, de su paz, de todo, es complicado que uno después se conforme con menos. Y entonces, aunque uno quiera y se haga el tonto y se aturda y vaya en contra de sí mismo y quiera hacer lo que el resto hace, es como el hijo pródigo, ¿no? En algún momento deseaba comer lo que le daba a los cerdos, pero nadie le daba. Y ahora, esta hambre fue la que le hizo recapacitar y se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Iré a casa de mi padre y le diré que hay pecado contra el cielo, contra ti. Lo llevó el hambre. Entonces esta inconformidad, este saber que falta algo, que esto no puede ser todo, que él simplemente hacer las cosas porque sí, no puede ser todo, es lo que nos lleva a buscar de Dios y a conocerlo. Y a ver que hay un propósito y que Él ha puesto en cada ser humano dones y talentos a través de los cuales las personas puedan cubrir ese deseo de trascender, de ir más allá de sí mismos. Porque la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Para no marearnos con el tema de justicia, injusticia y todo, volvamos, hagamos el canje, ¿sí? ¿Por qué cambiamos justicia? Por fe. Entonces, si justicia es fe, injusticia, ¿qué sería? Incredulidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es la impiedad? La falta de piedad. ¿Qué es la piedad? Lo que nos hace darle valor, valorar todo lo que tenga que ver con Dios. La impiedad entonces lo que hace es quitarle valor, quitarle aprecio, dejarle apreciarlo, volverlo algo común, una cosa más. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda falta de afecto hacia las cosas divinas, e injusticia e incredulidad de los hombres que detienen con incredulidad la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué los hombres entran en ira? Porque no están apreciando, no están considerando las cosas de Dios, y porque no las están creyendo, y porque al decidir no creerla, están cerrando sus oídos a la voz de Jesús, el llamado, al sacrificio que Él hizo, lo están despreciando. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Sí, pero es que esta persona nunca ha ido a la iglesia y nada. No hay excusa. No hay excusa. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ser humano en este planeta que contemple el mar, que mira el cielo y lo vea lleno de estrellas y que diga, que bacán que esto salió de la nada, ¿no? No existe. A todos en algún momento les pasó por la cabeza, ¡wow! Todos se han asombrado, todos se han admirado y todos
se hicieron la pregunta, ¿quién hizo esto? Y la respuesta les llegó. No existe. El pastor Lanteguera dice, no hay ateos en un avión. No, en un avión que empieza a caerse. Que cuando él ha volado continuamente cuando pasa por momentos de turbulencias, en los que han subido un avión, hay zonas donde, cruzando la cordillera, hay ciertas partes donde empieza a temblar, es natural, es normal. Pero está pasando. Cuando ocurre eso, los que no conocen qué es el miedo, les recomiendo que viajen en avión alguna vez y pasen esas zonas de turbulencia. Uno que conoce a Dios y te explican de que va a durar 5 minutos, va a durar, ya, bueno, sabe, ahí el avión bailando como una licuadora y bueno, dicen que es algo normal, algo de rutina, ellos saben, son expertos, siempre han pasado por aquí, así que todo está bien, ¿no? Ahora, tratas de no mirar mucho por la ventana al ala a ver si de repente se empieza a quemarse un motor y todo, ¿no? Descansas en que la gente que sabe te dice que todo está bien. Pero nada bonito saber que estás ahí, que depende, ¿no? Las pocas leyes que te sostienen ahí, si falla la velocidad o falla algo, te vas a ir al suelo y no la cuentas. Y sí, ahí ves a la gente volverse muy espiritual. Empiezas a observar y ves que todos están ahí. Si tienen un rosario, están ahí que lo... Rato antes todos están en lo suyo, están ahí, leyendo, todo. Pero cuando empieza la turbulencia ves a todo el mundo orando, inclinando la cabeza, o no ves a nadie sonriendo, no pasa nada. Los ves muy concentrados, muy conscientes de Dios. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, desde que el mundo empezó, el ser humano ha sido consciente de la existencia de Dios simplemente abriendo los ojos. Simplemente al abrir los ojos ya sabía, esto de alguna parte salió, mirándose a sí mismo, ¿de dónde salí? Ningún ser humano pues se miró y dijo, ya sé, algún día yo tuve cola. No. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy, que se está empezando a estudiar mucho la mente humana, se descubre lo importante de ciertas cosas, ¿no? Y las personas empiezan a hablar del positivismo y de la gratitud y de cosas que están escritas en este libro desde hace más de 2000 años. Y salen y dicen los expertos, están estudiando y ven que al lanzar ciertas palabras, el cerebro empieza a segregar ciertas hormonas y al lanzar otras, pues es lo contrario, ¿no? Y cuando las personas empiezan a hablar palabras de preocupación, de demérito, de necesidad, de carestía, de inconformidad, se activa y el cerebro empieza a segregar cortisol para mantenerlo en un estado de alerta, pero el ser humano no ha sido creado para vivir en alerta. No todo el tiempo. Puede servir en algún momento. ¿Por qué no es? Porque vivir en estado de alerta no es vivir, es simplemente subsistir, es sobrevivir. Y aunque sobre suene por encima, no, en este caso es inferior. Es vivir una vida por debajo.
No estamos hechos para vivir en estado de alerta. Las personas que constantemente se mantienen en esto, y es intoxicante, hay personas que se vuelven adictas al cortisol, y si no tienen un problema van y se lo buscan. Porque ya se acostumbraron a que todo el tiempo tienen que estar en algún conflicto y todo. Y dicen, gente tóxica. Pues gente sí, está intoxicada de cortisol. Y cuando empiezas a hablar otro tipo de palabras, el cerebro empieza a segregar serotonina, empieza a segregar dopamina y hace que las personas se sientan bien. Ahora, la dopamina simplemente le da una sensación de placer, de bienestar, pero es lo mismo que podría generarle alguna droga. Por ejemplo, el estar allí en estos aparatitos hace que el cerebro empiece a segregar dopamina. El resolver pequeñas cositas segrega. Nuestro cerebro, así de maravilloso como es, así de hermoso como Dios lo ha hecho, con la capacidad y todo, es bien fácil de hackear. Es bien fácil de engañar. No tiene algunos filtros. El cerebro no distingue entre una risa genuina y una risa falsa. Tú te ríes y tú dices, se está riendo. Y empieza a segregar la hormona. Aunque realmente no estés feliz, a tu cerebro no le interesa si es fingida o es real. Te escucha reír, ¡pum!, suelta la hormona. Ya está. Tu cerebro es como el guachimán así que se está durmiendo. Va y presiona el botón y abre la puerta. O sea, no se entera, él simplemente escuchó el timbre y va. Y listo, actúa. Puede ver algunas imágenes y convencerse de ellas. Ya estoy viendo tal cosa. Pero cuando, ¿lo han visto? ¿Han visto esto en internet? Muestran algo de manera así frente y se ve una figura, pero luego ponen por el costado y no es eso. Son figuras montadas y crean esa imagen, pero el cerebro la acepta y ya está. Cuando empieza a haber circunstancias familiares y ya ha generado algún tipo de patrón, va automáticamente a atar todos los hilos con el patrón que sigue. O sea, busca siempre anticiparse y dar respuestas, y el resto de tu cuerpo le va a creer y va a empezar a hacer todo para que sea verdad lo que te está mostrando, aunque no lo sea. Y es muy poderoso. Se han hecho estudios, han habido casos con consecuencias hasta fatales. Se han hecho estudios y hasta el día de hoy pasa. En un lugar le dieron a unas personas unas bebidas que eran simplemente jugos de fruta y todo, pero le dijeron que eran bebidas alcohólicas y las personas se embriagaron. Porque les habían dicho que tenía alcohol. Y entonces algunos de ellos empezaron a perder el equilibrio y otros empezaron a coquetear y otros porque creían de que estaban bebiendo alcohol y no tenían una gota de alcohol, pero el cerebro los convenció de que se estaban alcoholizando y empezaron a actuar como alcoholizados. Hubo un hombre que murió congelado a 23 grados centígrados en un contenedor porque pensó que estaba encendida la refrigeración. Y no estaba encendida. Estaba a temperatura normal, pero se congeló, lo vieron, y estaba congelado. Su cerebro redujo toda la temperatura en su cuerpo y el tipo murió con hipotermia. A 23 grados. El cerebro es así de poderoso. Por eso es que la palabra dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Él nos hizo. Entonces sabe de que aunque es maravilloso y le dio una capacidad de crear y de generar y descubrir, también es muy fácil de engañar. Y sobre todo cuando no está conectado a la fuente.
algunos aparatos te sugieren no conectarlos directo a la corriente, sino te dicen que compres algún tipo de dispositivo de estabilizador de corriente para que no le afecte. Porque la corriente, cuando estudias en física de electricidad, no es constante, tiene subida y bajada, y algunos golpes pueden llegar a alterar, y algunos equipos con componentes muy delicados se pueden deteriorar. Entonces te dicen, compra un estabilizador para que vuelva esa corriente y todo ingrese y no altera ninguno de los componentes. El filtro, recordemos que dentro del plan de Dios estaba que el hombre, llenarlo del conocimiento, llenarlo de la sabiduría, llenarlo de todo el bien, por medio de la comunión diaria que tenía con él en el huerto. Pero el hombre tomó la alternativa, ¿no? El plan B. Él llegar a conocer el bien y el mal. Nunca estuvo en el plan de Dios, nunca fue el deseo de Dios que el hombre conozca el mal. Pero le dio la libertad de escoger. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La ingratitud hoy se está descubriendo lo nociva que es. Lo que a una persona vivir una vida de ingratitud, vivir siendo, no reconociendo, no agradeciendo, es igual que si viviera fumándose una cajetilla de cigarros al día. Cosas tan sencillas, tan simples como hablarnos bien, pueden llegar a afectar así la salud. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. A mediados del siglo XIX, del 1800, Charles Darwin escribió su libro El origen de las especies, sobre el cual muchos se apoyaron. Ahora, en algún momento lo comenté, ¿no? Esta no fue una idea que se le ocurrió a Darwin. Esto fue algo que se empezó a plantear por ciertos filósofos con vidas corruptas desde mediados del siglo XVI. Una época en la que empezaron los grandes descubrimientos, empezó a avanzar mucho y estas personas tenían un estilo de vida corrupto, y como no tenían forma de justificarlo, y como todos los que los cuestionaban sacaban el tema de Dios siempre como argumento, se les ocurrió responder que si Dios no existía. Y como nadie tenía una respuesta para un postulado tan absurdo, porque decían, ¿cómo que Dios no existe? ¿Y de dónde salió todo? No, todo pudo haberse formado de la nada, todo pudo haber salido. Y Darwin, leyendo a estos filósofos, fue que le pareció, a ver, vamos a ver, ¿no? Sí, miren, hay aves que cuando vivían en el territorio comen cierto tipo de granos, y cuando han ido a la isla, su pico se ha modificado porque ahora comen otro tipo de cosas. Es una evolución, es una adaptación, y eso ocurre en la naturaleza todo el tiempo. Pero una evolución, llegar a cambiar características, no, es que eso será en millones de años. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Se necesita más fe. Como dicen personas, ¿no? Ay, tú me vengas a hablar de Dios, yo no creo en la magia, yo creo en la ciencia. Excelente. ¿Cómo es que existe todo? Todo salió de la nada. Wow, qué científico suena eso. Y no crees en la magia, todo salió de la nada. Hasta un niño sabe que no surge nada de la nada.
Ahora, Darwin plantea esto, aunque luego él mismo dice de que para que todo esto ocurra se necesitaba una mano inteligente de atrás, pero ya estaba, ya nadie quería escuchar otras cosas, ya les había dado lo que necesitaban para cerrar sus oídos a Dios. Porque es lo que la palabra dice al final, ¿no? Esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nadie rechaza a Dios gratis. ¿Ok? Si algo he aprendido en todos estos años, nadie rechaza a Dios gratis. O sea, si aquí vienen y te dicen, ¿quieres conocer a Dios? Cierra tus ojos, vamos a invitarlo a participar en tu vida. Y bueno, ¿y qué pierdo? ¿Qué pierdo por decir unas palabras? ¿Qué pierdo? Porque todos dicen, bueno, si esto no es verdad, si esto es mentira, no perdí nada, ¿no? Pero si es verdad. O sea, ¿y si sí? No, yo creo que cuando partamos de aquí ya no hay nada, aquí está el cielo y el infierno y todo. ¿Y si no? ¿Y si hay algo más? De todos se hacen esa pregunta y una persona normalmente dice, bueno, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Es raro que alguien tú le digas, ¿puedo orar por ti? Que te diga no. Si te dicen no es porque hay algo. Lo normal es que la gente... bueno, porque, ¿qué pierden? ¿Sabes lo que se preguntan? ¿Qué pierden? No, es que la gente no está tan al tanto de lo sobrenatural. La gente lee el horóscopo, anda viendo cosas, anda fijándose, mira. Y en las redes sale, sí, no será, no será. Pero si le dicen, lo intentan hacer porque dicen, bueno, ¿qué pierdo? No pierdo nada, ¿no? Por si acaso. Sí, es raro que alguien te rechace a Dios. Tiene que haber algo, tiene que haber ya una conciencia de lo malo para que la gente lo rechace. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero no es necesario que uno crea en Dios para que sea buena persona. Según la Biblia, sí. Tú me puedes decir que no, pero la Biblia me dice que sí. Porque me dice que cuando rechazas a Dios o decides no creer en Él, esto es de lo que te vas a llenar. Entonces, aunque vengas, pongas tu carita y yo soy buena gente, yo doy. Hay grandes altruistas ahí dando a los pobres, sí, y después te enteras de las porquerías que andan haciendo. Si tengo que decidir entre creerle a esta gente que me dice, no necesitas creer en Dios para ser buena persona, Dios me dice otra cosa. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dice no solo las hacen y después dice con los que las practican. Porque claro, es diferente hacer algo que practicarlo. O sea, yo me reúno a jugar fútbol con mis compañeros una vez por semana y vamos y... Eso no me hace futbolista. ¿No? Yo no puedo ir y decir, bueno, soy futbolista. ¿Y por qué? Porque salgo a jugar una vez por semana con mis compañeros. ¿A qué te dedicas? Soy modelo de TikTok. O sea, no es lo mismo. ¿Puedo decir que soy futbolista porque salgo a jugar? No. Un futbolista se dedica a eso, lo practica. Toda la semana está ahí entrenando, que los conos, está corriendo aquí para allá, come, se alimenta para que su cuerpo rinda para esa actividad. Su vida gira en torno a eso. Eso es practicar algo. Y dice que las personas que rechazan a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay algo que debemos entender y que algunas personas tristemente no caen en cuenta. Dios nos ama y siempre va a llamarnos. Pero recuerden algo en la parábola del hijo pródigo. El padre lo recibió, lo abrazó, lo besó, hizo que pongan anillo en su mano, hizo que le pongan vestido nuevo, sacó al becerro gordo para él. ¿Lo amaba? Por supuesto que lo amaba. ¿Fue a buscarlo? ¿Por qué no fue a buscarlo? Sabía dónde estaba, ¿eh? Por lo que el hijo dijo, tu hijo, que ha gastado su dinero con borrachos y prostitutas. Porque en ese entonces las caravanas iban de un pueblo, pasaban por otro. Ya se sabía lo que había pasado. Ellos estaban al tanto del estado del hijo. ¿Por qué el padre no fue a recogerlo? ¿Estaba resentido? Obvio que no. Si hubiera estado resentido, no lo hubiera recibido así. ¿Por qué no fue? Las abuelas tenían un dicho, ¿no? El que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen. Dios no contiende, Dios no discute. Corrige al necio, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y se va a volver contra ti. Dios no necesita gente volviéndose contra él. Si las personas entran en un punto de necedad, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Así, mira, por ahí. ¿Quieres ir al infierno, chiquito? Sí, por allá, mira, anda, por allá. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Llega un punto en el que Dios dice, bueno, ok, te habla, ¿sí? Y te deja, porque al final te dio libre albedrío, ¿no? Si Dios no te dejara tomar tus decisiones, así tu decisión sea, quiero irme al infierno, no sería cierto que te da libertad. Él nos deja tomar nuestras decisiones y llevar las consecuencias. Ahora, Él nos dice, delante de vosotros pongo la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas tú y tus hijos. Pero si eliges la muerte, bueno, Él va a hablar, va a tratar de persuadirte, pero no te va a detener. Cuando reacciones, estés a punto de comer lo que comen los cerdos y quieras regresar, te va a recibir con sus brazos de amor, te va a restaurar a la posición en la que estabas, pero no te va a obligar.
Puso al hombre en un ambiente perfecto. Tenía nada más que estirar la mano para suplir sus necesidades. Pero le dejó una puerta de salida. El día que te aburras, que no te parezca, que no estés conforme con esto, esa es la puerta de salida. No comerás el fruto de ese árbol porque el día que comas de él, muriendo morirás. Yo quiero que vivas. Pero si no quieres esa vida, ahí está. La libertad no es tal si no hay alternativa. Dios los entregó a una mente reprobada. Los dejó ser. Los dejó fluir. Listo. No es algo que a veces las personas no entienden. Dios está en control de todo, hermano. Sí y no. Sí, Él es capaz de hacer que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que le aman. Pero no va a decidir por ti. Te puede hablar, va a persuadirte, va a acosarte, pero no te puede obligar. O sea, va a insistir, te va a recordarte todo el tiempo cuánto te ama, cuán apasionado está por ti, pero no te va a obligar, no va a torcer tu voluntad. Los demonios sí. Tú te puedes estar sintiendo mal y sufre, desgraciado, ya estás acá. Dios no va a hacer eso. Por más que su deseo sea perfecto, sea bueno, lo que más te convenga, pero lo tienes que elegir. No te van a forzar. Entonces, los seres humanos, cuando deciden ignorar a Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad, cambiar la verdad por la mentira. Sabemos el origen de cada una de ellas, ¿no? La verdad es Jesús. La verdad viene de Dios, es su palabra. ¿La mentira de dónde viene? De Satanás. Jesús lo dijo. Es mentiroso que cuando habla mentira, de suyo habla. Y hay mucha gente dándole crédito, valor y dispuesta a llenar su corazón y su mente con mentiras. Incluyendo creyentes, o cristianos, o hijos de Dios. Ay, ¿cómo? ¿Por qué dice eso, hermano? Míralos en cada elección. ¿Qué no tenemos claro de que los políticos mienten? Estamos peor que los niños que creen en Santa Claus, en el ratón Pérez, que estamos creyendo que los políticos, ay, ellos sí quieren servir a la gente. No, están protegiendo intereses. Lo importante es que sus intereses no afecten al de la mayoría. ¿Quieren hacer dinero? Que hagan dinero. Que creen empresas para que den trabajo. Que creen empresas que permitan desarrollar tecnologías y avanzar más aquí para que la población en general esté mejor. Si la gente está esperando que parezca un gobierno que les regale dinero, eso nunca ha pasado. No, es que acá deberíamos ser como éramos antes, hermano. Sí, los españoles malvados vinieron a robarnos. En cambio, en el incanato era el jardín de los Teletubbies. Sí, claro. Porque la gente ayudaba a su vecino, porque era la ley, porque si no lo hacías te mandaban al rincón del imperio de ahí a las arreles. Si es que no te azotaban primero. No eras dueño de nada. Eras parte de un imperio. Tu voluntad no pintaba. O hacías lo que se te decía o te castigaban. Por eso funcionaba. Por eso se avanzó. ¿No creen que la gente se levantaba contenta diciendo, vamos a hacer construcciones, vamos a cargar esas rocas enormes, hermanos,
para estar más seguritos todos. No. Que tenían que cumplir con eso, los castigaban. Era un imperio, aunque algunos salgan, no deberíamos hablar de imperio, deberíamos de decir mejor Estado Inca para describir de manera... Había un líder, era dueño del territorio, lo expandía, conquistaba otros reinos, imponía su ley, su voluntad. Bueno, a veces la negociaba, todo les permitía con... ¿A quiénes? A quienes se anexaban voluntariamente. Eso se llama imperio. Y ningún imperio se forjó. Ningún imperio, ojo, se forjó con concilios, con conversaciones. Pero Roma, cuando fue república, ¿cuánto territorio conquistó? Como república no conquistaron nada. Lee la historia. Cuando ponían un emperador y acá se callan todos, vayan, conversen, listo, pero yo decido. Entonces, conversen todo lo que quieran, yo decido. Lo que hubo aquí fue un imperio. Se impuso la voluntad del emperador. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Sí. Hay sociedades que han prosperado así hasta el día de hoy. Hay pueblos que son de esa casta, de casta imperialista. Y hay otros que, bueno, funcionan mejor así, dialogando, poniéndose de acuerdo. Pero muchas de las sociedades con historia milenaria son de casta imperialista. La democracia no les ha funcionado. Son de que haya un líder, una cabeza que dirija, que maneje y el resto, trabaja, hace su parte y descansa. Porque, ojo, el tener una visión, el proyectarse, el llevar el peso de que tu nación, tu reino, tu imperio avance, porque si no mañana viene otro y lo conquista, le tienes que seguir haciéndote cada vez más fuerte. No es algo que haga que la gente duerma cómodamente y viva tranquila. Es un trabajo, es un peso. ¿Por qué creen que los reyes no suelen llegar a los 100 años ni a nada? Acá mismo nada más, con el sistema de presidentes. Miren, observen a los tipos cuando entran a gobernar y mírenlos en los 5 años cuando salen. No envejecen 5 años, envejecen 15. Vean las fotos. ¿Cómo entran, cómo salen? Es desgastante. Además, estar allí arriba es estar a tiro de todos, donde todos apuntan. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. El hombre muchas veces busca poder como una forma de llenar ese vacío. Ese vacío que está en el corazón del hombre no solamente lo va a llenar Dios. Puede intentar poner cualquier otra cosa. No va a funcionar. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay cierto tipo de pecados que tienen su origen en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre. Muchos son manifestaciones, son obras de la carne. Son maneras en las que la carne trata de satisfacerse, de complacerse. Pero hay algunos que salen del corazón. ¿Cuáles?
Tarea, búsquenlo. Jesús lo dijo. Del corazón del hombre salen y ahí menciona. Se darán cuenta que no están todos. Cierto tipo de pecados que su origen está en lo espiritual. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quieren andar en el infierno, mis cochitas? Vayan por ahí. Por ahí. Derecho. Ahí llegan. Estando atestados de toda injusticia, incredulidad. No, yo no creo que sea así. Bueno. Dios no va a estar discutiendo. Ponerse a discutir con una persona necia es desgastante, es tonto y nos aparta. El enemigo muchas veces pone gente así y hay hijos de Dios que cometen ese error. De ponerse a discutir, de querer corregir, ¿para qué? No, es que está pensando esto. ¿Te afecta? Ya leímos Proverbios, ¿no? Ahora, si allí encontraban sabiduría, espérense a leer Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Te hace ver lo simple, lo sencillo. El deseo de Dios es que vivamos quietas, reposadamente, que vivamos en paz. De nuevo, no hemos sido hechos para vivir en alerta. No estamos diseñados para eso. Nos afecta. No debemos enojarnos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No debemos vivir enojados, odiando, resentidos. No es sano. No debemos de vivir preocupados, afanados, estresados. No es sano. Sabemos bien las enfermedades que causan esas dos cositas. ¿Y no lo dice la palabra? Por nada estéis afanosos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿No nos lo dice claramente? Bueno, a mí, si no lo entendí claramente, ya hasta el médico me lo dijo. Ni se preocupe, ni se enoje. Recuerdo que cuando le comenté eso, me hicieron algunos comentarios, ¿no? Mi madre me decía, que eras niño, andabas enojándote, que si no armabas tus plegos como querías, ¿no? Te ponías a renegar. Me decía, sí, que cuando era bebé, que si no le ponían el biberón ahí mismo, se ponía a renegar. Y recién reparé que un montón de gente me ha conocido como renegón. Y yo me consideraba la persona más sonriente y feliz del mundo. ¡Qué mal! ¡Qué mal que la imagen que otros tienen de mí no es la de alguien sonriente y cómico como yo mismo me veo, sino la de uno que anda renegando! ¿Ven cómo a veces nuestra percepción no está tan afinada, no estamos tan sintonizados? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos. Es sorprendente, ¿no? Como la gente que dice tener buenas intenciones y que dice estar en contra, por ejemplo, hoy de discursos de odio, los escuchas hablar y lo que sale en su corazón no son cosas tiernas ni muy amorosas. Lo que sale es una intolerancia y un odio visceral hacia todo el que no piense como ellos. De inmediato, si tú no piensas como ellos, tú eres un fóbico, un odiador. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, hacen esto, pero empiezan a congraciarse con los que ya lo hacen habitualmente. Caen en esto
y no se quedan allí. Se zambullen en la porquería. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la otra semana. Que tengan un bendecido fin de semana.